Hemos dado lectura a los dos primeros versículos en el libro del profeta Oseas. ¿Quién era Oseas? ¿De qué manera este siervo o este profeta habrá de mandar un mensaje a su nación? Son una de las grandes interrogantes que al momento obviamente vamos a tratar de a poco ir hilando fino en su vida, en su ministerio, y de esa forma entender la forma tan peculiar con la que Dios usó a su siervo. Oseas, mi amado, se levanta de manera paradójica, se levanta como el único profeta tomado de entre el reino del norte. Digo esto, mi amado, porque la gran mayoría de los profetas que Dios levantó fueron propiamente del reino del sur. Y para entender esto, diríamos así, es necesario hacer un poquito hincapié en la forma en la que la nación como tal estaba conformada. Usted sabe perfectamente que cuando el pueblo de Israel fue introducido en la tierra de Canaán, luego con el pasar de los años, el pueblo quiso ser gobernado según la costumbre de otras naciones. Ya que al inicio Israel no tenía reyes, solo tenía jueces, que eran usados por Dios para libertarlos, para intermediarios como personas, llamado a manera de, diríamos, de jueces terrenales, lidiar problemas y asuntos entre ellos, y todo era de una manera informal, queriéndolo ver de esta forma. Pero al poco tiempo que el pueblo se fue introducido en la tierra de Canaán, luego el pueblo pidió que se le diesen reyes. Y Dios, mi amado, que no fue ajeno a este petitorio, les permitió ser iguales a las otras naciones. Y allí usted verá a través de la historia, en el libro de Samuel sobre todo, mi amado, cómo Dios levantará a un primer rey, a su voluntad, y será Saúl el primer rey en Israel. Tristemente, este rey, mi amado, fracasó en su principio para lo que fue puesto, y Dios, mi amado, desechó no solo al rey, sino a todo su linaje para que pudiera sucederlo en el trono, y escogió a otro hombre con otro linaje para poder poner un rey nuevamente sobre Israel. Y allí se podría entender que vino el rey David. De David, mi amado, luego vendría Salomón. De Salomón luego vendría Roboán, un rey, mi amado, que pagó los platos rotos de su padre, Salomón, ya que Dios sentenció, mi amado, a Salomón por causa de sus muchas mujeres y la introducción dentro de la nación a la idolatría. Dios le dio una sentencia a este rey Salomón, pero la cumplió en los días del rey Roboán, su hijo. ¿Y cuál fue la sentencia? Poner sobre la nación a otro rey, pero no desplazándolo a Roboán, sino manteniéndolo en el trono, pero dividiendo el reino en dos partes. Así de sencillo, en dos partes. El reino del norte, teniendo como capital Samaria, y el reino del sur teniendo como capital Jerusalén. Allí es, mi amado, de ahí en adelante, las dos naciones, por decirlo de alguna forma, los dos reinos en un solo país, en una sola nación, comenzaron a ser gobernados por reyes en el norte y por reyes en el sur. Diríamos que para los tiempos de Oseas, el periodo, mi amado, que se considera es posiblemente entre el año 750 promedio, antes del advenimiento de Cristo. Antes de que el Mesías prometido venga, mi amado, y se manifieste como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, Oseas aparece en el escenario del pueblo. A diferencia, mi amado, de otros profetas que por lo general habían salido del reino del sur, Oseas lo hace en el reino del norte. Y eso, mi amado, tuvo un impacto en ese lado del, digamos así, del gobierno, porque la mayoría de los profetas Dios se había provisto del reino del sur. Mi querido hermano, ¿cómo estaba la nación?
La Biblia nos da un detalle importante. Cuando usted, mi amado, vuelve con su mirada al verso primero, la Biblia nos hace notar, mi amado, sí, que el mensaje que Dios habría de traer a su pueblo vino mientras estaban, mi amado, o habían estado gobernando reyes tanto en el norte como en el sur. Y los primeros 4 reyes que nombra, que el versículo 1 nos dice que en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Cuánto tiempo posiblemente duró, mi amado, el ministerio de Oseas en medio del pueblo? Un promedio de 40 años. Ojo, un promedio de 40 años duró el ministerio de Oseas en medio de su nación. Pero, ¿dónde ejerció su ministerio? En el reino del norte. Mi amado, al nombrar a Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, está nombrando a 4 reyes, pero en el reino del sur. Sí, y del reino del norte solamente menciona a un solo rey. ¿A quién? A Jeroboam. Y en este caso, para ser un poquito más entendido, Jeroboam II. No porque hubiese sido un título como tal, pero Jeroboam, mi amado, sí, este Jeroboam no se lo puede confundir con el Jeroboam de los tiempos de Roboam, que fue precisamente quien Dios, mi amado, le dio 10 tribus en Israel para que las gobernara. Ese Jeroboam, mi amado, que diríamos tuvo su apogeo en los tiempos de Roboam, no es el Jeroboam mencionado aquí. Es otro Jeroboam, pero que se suscitó obviamente con el pasar de los años. Mi querido, los nombres no pueden ser, diríamos, quienes lo ponen, dueños de ellos. De hecho, un nombre se repite vez tras vez hasta en nuestra propia familia. ¿Verdad que es así? ¿Cuántas, por ejemplo, aquí en la congregación, cuántas hermanas Marías cree que aquí hay? De a montones, ¿verdad? Claro, hermano. Usted ya las identifica de pronto por los apellidos. Pero el nombre como tal, mi amado, no daba garantía de exclusividad. Así que este Jeroboam que menciona también el Señor en el verso primero, hijo de Joás, rey de Israel, se refiere estrictamente al rey que gobierna, pero en el reino del norte. Cuando mencione arriba norte, cuando mencione abajo el sur. Eso, para que no se pierda. ¿Qué es lo que se podría decir? Que mientras Oseas ejerció su ministerio, Oseas vio pasar, por decirlo así, vio pasar a muchos reyes, más en el sur que en el norte. Así como usted, ¿cuántos presidentes usted ha conocido durante su vida ejerciendo mandato en el Ecuador? ¿Cuántos? ¿Podría darme nombres? Así rapidito, huele pájaro. Vamos. Antes de Jaime Roldós Aguilera, ¿quién era? Voy a tomar la lección. ¿Qué? Hubo un triunvirato, claro. Había, mi amado, de hecho, aquí en el país había dictadura. Jaime Roldós vino a imponer la democracia, sí, y lo conocimos. Yo lo conocí, siendo niño. De ahí, ¿quién subió? Jaime Hurtado, porque murió, acuérdese. Mire que estoy tomando la lección. ¿De ahí quién vino? ¿Quién? ¿Fabián? ¿Seguro? No, Fabián que fue más adelante. Ese vino luego de un problema de Rodrigo Borja. Previo a él, mi amado, luego también vendría, ¿quién? León Febres Cordero. Sí, ¿cómo no dejar afuera, mi amado, a nuestro ancianito también? Mi amado, ¿cuántos presidentes usted ha conocido? Siquiera más de 10. Sí, usted y yo, más de 10. Imaginémonos también a Oseas. ¿A cuántos reyes conoció? ¿A cuántos? ¿Qué dice la Biblia? Venga conmigo la Biblia. ¿Qué dice? Conoció a Usías, a Jotán, a Acaz y a Ezequías. Por eso los nombra. Por eso los nombra. En el sur, mientras que en el norte alcanzó a quién a conocer también. ¿A quién? A Jeroboam II, que tuvo un largo reinado, y que de hecho, y aquí hay algo paradójico, el reinado de Jeroboam II fue un buen reinado.
a diferencia, mi amado, de lo que pasaría de sus predecesores. Los 4 reyes después de Jeroboam II serán, mi amado, una calamidad terrible para la situación espiritual del pueblo. Ahora, solamente hemos visto de una manera panorámica la geopolítica de la nación de Israel. Cómo estaba conformada, de qué manera, mi amado, la condición de las naciones, o en este caso de los reinos, estaba dentro de esta nación. Y allí, mi amado, es donde aparece el profeta Oseas. Oseas tiene una peculiaridad muy diferente de cualquier otro profeta. ¿Cuál es su peculiaridad? Oseas, mi amado, es él mismo, ojo, quien Dios tomará como parábola para darle una enseñanza a su pueblo. La vida de Oseas será una parábola para poder dar una enseñanza a su pueblo. Entendemos, mi amado, que las parábolas o los lenguajes ilustrativos que Dios ha dado en la Escritura han sido el mensaje de muchos profetas para la nación. Pero con Oseas, Dios tomará la vida del profeta como que si fuese una parábola, su vida. No le dirá, predica una parábola. No, Jesús predicaba muchas por medio de muchas parábolas. Pero en este caso, en este escenario, Oseas será la parábola. Su vida, mi amado, su relación sentimental sobre todo. Esto, mi amado, choca obviamente con la forma tradicional de la forma en la que Dios usaba a los profetas. Por lo general, Dios levantaba a un profeta y le decía, anda y preséntate delante del rey y dile tal y tal y tal y tal y tal cosa. Y el profeta iba envalentonado, se paraba delante de los monarcas de la época y le decían, Dios o Jehová dice lo siguiente. Ahí les mandaba el mensaje. Curioso, escuchaba el otro día una predicación o un resumen de una predicación donde hoy por hoy, mi amado, los profetas son buscados y anhelados porque la gente quiere escuchar cómo Dios los bendice. En la Biblia, en la antigüedad, cuando por ahí alguien se enteraba, viene profeta de Dios, se escondía. Hoy son buscados. ¿Por qué? Porque los mensajes de los profetas actuales son gustosos. De hecho, se anhelan, porque la gente desea escuchar, mi amado, cómo Dios le va a bendecir por el mensaje del profeta. En la antigüedad, viene Elías, ¿a dónde me escondo? ¿Por qué? Porque los mensajes eran chocantes. Los mensajes no revelaban prosperidad, ni bienestar, ni salud. Más bien, mi amado, sacaban pecados ocultos a la luz. ¿Qué le parece? Por eso los mensajeros divinos bíblicos eran posiblemente, mi amado, motivo de contienda, motivo, mi amado, de escarnio. Por eso es que cuando Juan el Bautista fue usado por el Señor, mi amado, mucha gente tuvo a este siervo, a Juan el Bautista, lo tuvo entre ceja y ceja. Porque ese mensajero divino, mi amado, confrontaba a los monarcas de su tiempo y les decía, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. ¿Quién quiere escuchar eso? Como profecía delante de la nación. Es como que el profeta de Dios venga y te diga, deja la borrachera porque te vas a ir directo al infierno. ¿Por qué engañas a tu mujer y le eres infiel? Así, en esa condición, Dios te va a castigar. No, esa iglesia no es de Dios. Uy, no. Iglesia de Dios o mensaje de Dios es cuando me dicen, Dios te va a prosperar, Dios te ama. Y hacen y presentan a un Dios enamorado de la humanidad. Ese es el mensaje que hoy por hoy los profetas, mi amado, de las iglesias modernas, tienen como contexto, diríamos así, en firme, los mensajes para ti. Dios te ama, Dios te bendice, Dios te está buscando desesperadamente. Venga al Señor, mi amado. Qué contraste con los mensajes bíblicos en los que Dios, mi amado, más bien se interrumpía la vida cotidiana de la gente y le decía, así dice el Señor, y la exhortación iba hasta el fondo. Oseas
es un profeta muy peculiar. Mi querido hermano, entremos en detalle. Versículo 1, pues, entendiendo esta un poquito extensa introducción porque era necesaria. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de un hombre llamado Beeri, del cual según, no la Biblia, según la tradición se cree que era un hombre medio acomodado dentro de los tiempos del, en este caso del rey Jeroboam II. Sí, aún más nos dice, y ya se vio esta parte, en días en el reino del sur de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y en días de Jeroboam II, no, el segundo está de más, pero se lo pongo para solo identificar, hijo de Joás, que había sido rey también, pero ¿en dónde? En Israel. Cuando dice rey en Israel, de Israel, se refiere al reino del norte, mientras que cuando dice reyes de Judá, se refiere al reino del sur, ¿ya? Para que no se confunda. Ahora bien, ¿qué le dijo mi amado Jehová al profeta? Porque el texto 1 dice, palabra de Jehová que vino a Oseas. En el verso 2, mi amado, lo primero que se hace notar, y esto me parece interesante, porque es un poquito atípico cómo Dios le habla a este profeta, le dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Escuche esta expresión bíblica, ¿no? El principio de la palabra de Jehová por medio de ¿quién? Por medio de Oseas. Eso tiene, mi amado, una implicación muy fuerte. ¿Por qué, mi amado? Porque cada profeta dentro del ministerio propiamente a ejercer, por lo general, mi amado, habían profetas itinerantes. Si lo quiero presentar de otra manera, habían profetas, amado, casuales, que a veces Dios usaba una sola vez y de ahí en adelante nunca más Dios los vuelve a nombrar en la Biblia. Algunos profetas aparecieron delante de reyes, mi amado, diciéndole, el Señor dice esto, mi amado, le daba un corto mensaje y nunca más se sabía del profeta. Así como cuando pasa a veces en las películas, que hay gente que es contratada solo para que parezca sentado en una mesa detrás del actor principal que está delante. Y de ahí usted nunca más los vuelve a ver. Y uno puede decir, oye, estuve en una película. ¿Y qué estabas haciendo? Sentado atrás del actor principal, tomando una taza de té, solo haciendo de relleno. Nada más. Nada más. Mi amado, con el profeta Oseas, como Dios, mi amado, como Dios le dice, según su mensaje, parece ser que, mi amado, el proceso de la administración de Oseas va para largo, hermano. Cuando Dios nos hace saber el principio de lo que Dios va a comenzar a decir o a hacer con Oseas, parece que es un largo proceso. Algo que obviamente Dios lo anticipa. ¿Por qué? Porque como le he mencionado de manera inicial, la vida de Oseas será una parábola. La vida de Oseas. Y esto, mi amado, tiene también algo que acentuarse en la parte espiritual para nosotros. Mi amado, nosotros bíblicamente, yo sé que esto se puede entender fuera del contexto del estudio de Oseas, también nosotros somos profetas o mensajeros de Dios. Todo hombre, mi amado, que tiene un mensaje de Dios, del Señor, un mensaje de la Biblia para el pueblo, se constituye en un mensajero, en un profeta. Y Dios, mi amado, si algo ha hecho con nosotros es usarnos desde un principio y lo va a continuar haciendo hasta el final. ¿Y cuándo llegará nuestro final? ¿Cuándo es nuestro principio y cuándo es nuestro final? Nuestro ministerio empieza desde que recibimos a Cristo y termina cuando Dios nos llame a su presencia. El problema es que todo ese largo trayecto, mi amado, muchos, mi querido hermano, no encuentran conexión entre lo que Dios quiere hacer contigo, ojo, y lo que Dios, mi amado, lo que Dios quiere hacer contigo y lo que Dios quiere hacer, mi amado, de tu ministerio. Son dos cosas primordiales. Dios no solo quiere usarte
para que lleve su mensaje. Dios quiere que el portador del mensaje tenga una conexión con el mensajero. Mi amado, tú y yo somos, por medio de la Escritura, considerados testigos de Cristo, testigos del Evangelio. Y por medio de él, el Señor nos ha demandado que no nos podemos callar ese mensaje. Si bien es cierto, para Oseas, mi amado, su ministerio fue exclusivo porque él era la parábola. Él, tú, mi amado, eres también hoy por hoy el mensajero del Evangelio. Así no tengas el mensaje del Evangelio en tu boca. Tu vida, mi amado, es el mensaje. Como vives es como la gente ve el Evangelio. Como te comportas es como la gente piensa que así se comporta, mi amado, quienes tienen el mensaje del Evangelio. Por como, mi amado, tratas, la gente piensa que así también Dios puede tratar con el Evangelio. Dios, mi amado, te está usando a ti diariamente para dar un mensaje a quienes no le conocen. Sí, es verdad. Pero como Oseas fue de una manera muy trascendental. Y vamos directo al asunto. Verso número 2. Y ponga mucha atención con esto. Dice el Señor: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová, por eso hace esta aclaración. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Por qué? Y le da el por qué. ¿Por qué? Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Vamos a entrar en detalle, mis santos hermanos. Fornicación, fornicar. Vamos a entender esto para poder, mi amado, ver la magnitud también de lo que Dios le pide al profeta. En el hebreo, mi amado, el término o la palabra fornicar viene del hebreo, que se podría leer como sanaj, con Z, Z-A-N-A-H, sanaj. Y en el griego, que es ya una palabra más apegada a nuestro vocabulario, se lo traduce como porneia. Viene de la palabra griega, del origen, del griego, porneia. En el hebreo, sanaj. En el griego, porneia. Ambas en el español se podrían consolidar como fornicar. ¿Pero qué es? Escuche esto. Sanaj o porneia se usa para poder, ojo, dar a conocer todo tipo de relación sexual ilícita. Todo tipo de relación sexual ilícita, dicho de otra forma, no permitida. Lo ilícito es lo que no está permitido. Mi amado, dice pues en cuanto a significado, si se usa para todo tipo de relación sexual ilícita, si de una persona, sea que esté, ojo, sea que esté casada o no. Como ejemplos, si usted busca rápidamente ejemplos bíblicos respecto de esto, cuando usted, mi amado, va a la Escritura, por ejemplo, a 1 de Corintios, capítulo número 6, le invito por favor rápidamente que pueda, conmigo considerar algo dentro de la Escritura. En la primera carta a los Corintios, número 6, verso número 9, esta condición de fornicación estaba tipificada, mi amado, como un aspecto negativo digno de ser sancionada. Dice allí en 1 de Corintios 6, verso número 9, ¿no sabéis, dice allí Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice allí, no erréis, o lo que es igual, no te equivoques. Y ahí, mi amado, menciona encabezando la lista esto: ni los fornicarios, y luego dirá, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí menciona un catálogo, ¿no?, de todos aquellos que por medio de prohibición divina, mi amado, no heredarían el reino de los cielos. ¿Por qué causa, mi amado? Porque la fornicación tiene una connotación de maldad muy grande. Cuando yo voy a la palabra en el mismo Nuevo Testamento, acompáñeme por favor, dice el Señor, en el libro de Corintios, capítulo, acompáñame por favor, libro de Corintios, capítulo número 6, verso número 18, de todos los pecados que podrían llegar a existir, la fornicación tiene un agravante. ¿Sí? Primera de Corintios 6, verso número 18. De todos los pecados que pueden haber, la fornicación tiene un agravante. Recuerde que la fornicación, mi amado, es todo tipo de relación sexual ilícita. ¿Ya? Dice allí, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿cuál es el agravante? Contra su propio cuerpo peca, o contra su propio cuerpo si ofende o contamina. Es como que usted mismo, sabiendo lo que le hace daño, agarra un vaso de pronto con baigón y se lo toma. Mi querido hermano, o con algún tipo de veneno. Cuando tenemos en claro si el petitorio que hace Dios, usted, yo sé que por allí se puede llegar a confundir y pensar y decir, a ver, quiero entender lo que está ocurriendo. Dios le está diciendo al profeta que vaya y fornique. Porque así se lo podría entender. Recuerde, mi amado, lo que se ha dicho. Oseas forma parte de la parábola. ¿Y qué con eso? Volvamos al texto y demos el estudio y la puntualización que corresponde. En el versículo 2, Dios le dice a Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate a una mujer, ojo, a una mujer fornicaria. La fornicación, mi amado, que ya está debidamente, conceptualizada en todo caso, era obviamente un pecado digno de muerte. Bíblicamente, un fornicario y un adúltero casi corrían la misma sanción de pena. Tenían que morir por lapidación. Cualquier persona encontrada, mi amado, por decirlo en tiempos actuales, en un hotel con alguien que no era su mujer o con alguien que no era su marido, lo agarraban, mi amado, sí, lo sacaban fuera de la ciudad, y empezando por el marido, por la mujer, sí, de aquel que había obviamente sentido la ofensa del engaño, él lanzaba o ella lanzaba la primera piedra. Y luego todo el pueblo, sí, arremetía contra él, sí, tirando piedra sobre piedra. Prácticamente en la lapidación no había necesidad ni siquiera de enterrarlo. La misma montaña de piedras era su sepulcro. Y así, mi amado, se exponía públicamente aquel que había cometido fornicación. Oseas, mi amado, recibe una orden de Dios y le dice, quiero que tomes a una mujer en fornicación. Es decir, toma a alguien que tenga esta reputación, toma y cásate con ella. Yo preguntaba en la iglesia allá en la Flor de Bastión diciendo, ¿quién de nosotros como padres le diría a su hijo o le avalaría a su hijo que se case con un hombre o con una mujer de dudosa reputación? Imagínate que tu hijo te diga, mamá, me gusta la muchacha que ha corrido por todo el barrio. Me llama la atención, me gusta. Esa quiero para que sea mi esposa y la madre de mis hijos. ¿Qué le dirías tú como padre?
¿Qué le dirías como padre? ¿Estás loco? ¿Qué pasó? ¿Que se te metió? Como cristiano te diría, la Biblia dice, no te unáis en yugo desigual con los incrédulos. De entrada le clavaría el texto allí. Mi amado, la idea de Dios para Oseas, créame, rompió el molde. Oseas tenía que ir, mi amado, y buscar a una mujer que haya tenido una reputación de esta naturaleza. ¿Cuál era la intención? Rescatarla de esa vida de fornicación. Esa era la idea. No que ella continuara en la vida de fornicación. Mírelo de esta forma. ¿Cuántos creen que todos merecen una segunda oportunidad? ¿Seguro? Usted sabe que yo hago preguntas capciosas. ¿Seguro? Listo. ¿Cuántos saben que en el barrio de la Tolerancia hay muchas mujeres que están denigradas física, mental y espiritualmente? ¿Merecen una segunda oportunidad? ¿Y qué pasó? Si la mereció usted y yo, ¿por qué no ellas? ¿Verdad que sí? Claro. Jesús por eso mismo era cuestionado, porque él, mi amado, era amigo de pecadores. Y la gente decía, ¿cómo es posible? No saben quién lo está tocando. Una mujer de dudosa reputación. Mi querido hermano, Oseas hizo lo mismo, pero por mandato de Dios, anda y coge a una. Sácala de ese mundo y dignifícala tú en un matrimonio. Eso fue lo que hizo Oseas. Cogió a una mujer de dudosa reputación y le ofreció matrimonio, como diciéndole, ¿quieres salir de esta vida? ¿Quieres asentar cabeza? ¿Deseas que toda tu vida que ha sido de cuestionamiento y de señalamiento de la sociedad termine y que puedas ser ahora una mujer digna de casa, de hogar, casándote conmigo? Y la mujer le dijo, sí, sí quiero. Y encontró a una mujer llamada Gomer. ¿Por qué lo hizo el profeta? ¿Tiene usted alguna explicación del por qué? La Biblia dice, ahí está. No solo porque Dios le dijo que lo haga, sino porque Dios también le dijo, porque la tierra fornica. Escucha lo que dice el texto. Verso número 2. Versículo segundo, parte del medio hasta el final. Dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Por eso quiero que lo hagas. Mi amado, qué bueno es obedecer a Dios cuando las cosas tienen sentido. Pero qué tremendo es obedecer a Dios cuando las cosas que Dios pide no tienen para mí o para ti ni pie ni cabeza. Mira, mi amado, a Jesús se le decía socialmente que él mismo era hijo de fornicación. Porque en María, mi amado, como usted ya lo sabrá, no se cumplió el requisito acostumbrado para que ella pueda salir embarazada. Su embarazo, mi amado, es antes de que ella estuviese casada. José, mi amado, tuvo que recibir de Dios un mensaje diciéndole, no la repudies, no la abandones, porque lo que está allí engendrado es por el Espíritu, recíbela. Y ahí él accede. Sea honesto y un poquito asentado con los pies en la tierra. ¿Quién de ustedes, mi amado, le diría a su hijo, si luego de que él le dice, o una hija, que él le dice, mamá, me voy a casar, pero ella está embarazada de otro? ¿Qué le diría usted como madre o como padre? Pero hijo, ¿acaso no hay tantas mujeres solteras, tantas mujeres que no tienen esto? Eso es un problema, sí, pero yo la amo. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Es duro o no es duro? Claro, hermano. No me quiero ir tan lejos, porque con esto quiero matar a algunos pájaros de un tiro. Aquí en la congregación tenemos, mi amado, muchas hermanas que no pudieron salir adelante en su primera relación. Fracasaron.
Pero eso no significa que en Dios no haya una oportunidad para volver a rehacer su vida. Amén. Gomer es una mujer elegida de entre muchas fornicarias por Oseas, porque Dios se lo ha pedido, que se case con una mujer que haya estado viviendo una vida de fornicación. Y le dice, anda y cásate con ella. ¿Cuál es la intención de casarse con ella? Mira, y aquí quiero que usted entienda la lectura. Dios no le dice a Oseas que fornique con la fornicaria, sino que se case con la fornicaria. Porque si hubiese sido de la otra manera, entonces le estaba pidiendo que su hijo peque. Y Dios dice que no. Dice, tú te tienes que casar. Cásate. Es decir, haz una relación seria con ella. Sácala de ese mundo. ¿Sabes por qué? Porque Oseas es, mi amado, una representación gráfica de lo que Dios hizo con Israel e hizo contigo. Tú no viniste limpio a Cristo, viniste sucio, viniste en fornicación. Él se casó contigo y te limpió para dignificar tu vida, para darte una nueva oportunidad, para poder ser ahora solamente de Él. ¿Cobra sentido ya el asunto? Pero como Oseas, mi amado, no fue y le dijo, anda, predícale a la fornicaria. No, quiero que tú te cases con ella. Mi amado, ¿qué habrá dicho? Pregunto yo, Beeri. ¿Quién es Beeri? ¿El papá de quién? De Oseas. ¿Que te vas a casar con quién? Es que Dios me dijo, Dios te dijo, el diablo te ha de haber dicho. Es que es obvio, pues, hermano. Nadie en su sano juicio le aceptaría en una comunidad, sobre todo, mi amado, de gente piadosa, para los que eran el remanente. Nadie le hubiera aceptado una relación de semejante naturaleza. Peor si este Oseas era considerado como un hombre de dignidad como profeta. Es como que si Elías hubiera hecho lo mismo. O como que si Isaías hubiera hecho lo mismo. Él tenía que obedecer. Y dijo el Señor, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Por qué? Porque la tierra fornica, es decir, lo está haciendo, apartándose, dice la Escritura, de Jehová. Verso número 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual, después de haberla tomado, se sobreentiende que cuando dice que tomó, significa que se casó. Tomó, mi amado, a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz, dice la Escritura, un hijo, un primer hijo. Este será uno de 3. Oseas tendrá 2 hijos varones y una hija mujer. Cuando, mi amado, la mujer concibe y da a luz un hijo, inmediatamente, ¿cuánto tiempo debe haber pasado? Mira que ese tiempo, desde que la tomó por mujer, si quiero ser un poquito ajustado en los tiempos propiamente de la naturaleza humana, se podría decir que ya para el nacimiento de este primer hijo, ya Oseas tiene un año de matrimonio con ella. Un año. Un año donde me imagino que para Oseas, mi amado, tratarla de sacar de aquí, de la mente, a su mujer, de esa vida de fornicación, le debió haber costado sangre, sudor y lágrimas. Casarse con alguien, si quiero ver la fornicación, si la quiero ver como un vicio, y un vicio de inmoralidad sexual, mi amado, los pecados de inmoralidad sexual son pecados sumamente arraigados y esclavizan. Por eso dábamos los aspectos generales cuando se decía, amado, que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo sé que aquí nadie va a decir, alzando la mano, sí, yo entiendo eso, pero los que son adictos a la pornografía, los que son adictos al sexo, los que son adictos, mi amado, a la masturbación, los que son adictos justamente a las relaciones ilícitas, ¿sí?, de engañar, mi amado, de juguetear con este pecado, mi amado, son esclavos del pecado.
Librarse de la noche a la mañana de un pecado, mi amado, de esta naturaleza, no es fácil. Este pecado, al igual que de pronto ser alcohólico, que ser fumador, que ser, mi amado, vicioso de algún tipo de sustancia, mi amado, obviamente ilícita, mi amado, son pecados que esclavizan al hombre. Pero Oseas tenía un desafío: sacar por ese casamiento a su mujer de ese entorno y dignificarla. ¿Cuán duro debió haber sido para Oseas, mi amado, tratar de mantener una relación con este agravante? ¿Cuán duro? Es como tratar de rescatar a una mujer o a un hombre, mi amado, que se ha entregado toda la vida a hacer películas pornográficas. ¿Cuán duro debió haber sido? Y a su primer hijo, mi amado, Dios creo que va a traumar al profeta. Mi amado, créeme, Oseas es tratado de una manera como profeta muy diferente, muy distinto, como lo pudo haber sido con cualquier otro mensajero divino. Y créeme, mi amado, la vida de Oseas, en cierta parte, es la vida de todo cristiano. Porque nosotros somos prácticamente parábolas vivientes de Dios, como mensajeros de su mensaje. Porque el evangelio en la actualidad casi ya no es predicado, tiene que ser vivido para que la gente lo entienda. Ya casi la gente no quiere oír, la gente quiere ver quién es cristiano y quién no lo es. Y cuando ve un mal cristiano lo señala, lo hunde. Pero cuando ve a alguien honorable, por su testimonio, dan gloria a Dios de que existe gente diferente. Y Dios, mi amado, le dice al profeta, para ponerle la cereza al pastel de lo que le ha pedido, luego de un año, el niño nace, y me imagino que sigue el canon bíblico, tiene que ser circuncidado, y en la circuncisión, para poderlo inscribir, mi amado, en el registro, por decirlo así, civil propiamente de Israel, se le tiene que dar el nombre. Se le tiene que dar el nombre al niño para poderlo ingresar en el registro civil propiamente de Israel. Era en el momento de la circuncisión. Así más o menos le pasó a Juan el Bautista, por ejemplo. El papá había quedado mudo, castigado por Dios, por incrédulo, y cuando ya, mi amado, se lo va a presentar al templo, sí, todo el mundo lo va a inscribir, desde la madre hasta los parientes de Zacarías, lo van a inscribir con el nombre del papá, según la tradición. Y cuando el niño va a ser inscrito, mi amado, Dios descose la boca del padre y le dice: Juan se va a llamar, porque estaba mudo. Créeme, cuando Dios le dice así se va a llamar, esto debió haber sido un segundo golpe bajo en la vida de Oseas. Dios le dice: quiero que le pongas por nombre a tu hijo Jezreel. Yo sé que para nosotros los nombres no tienen mayor trascendencia cuando son nombres bíblicos, pero para un judío, mirado, el nombre forma parte de la identidad de una persona. Mucho más cuando Dios le dice lo que va a significar su nombre. Cuando vamos al versículo número 4, Dios le dice, respecto del nombre de su primer hijo con esta mujer, le dice: porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. ¿Qué implicaciones tiene eso? Primeramente, entendamos algo de manera, digámoslo así, de manera bíblica. Cuando usted retrocede en la Biblia, acompáñeme por favor al segundo libro de los Reyes. Hay que entender la historia para poder entender el precedente de lo que Dios está diciendo. En el segundo libro a los Reyes, sí, acompáñeme por favor, segundo libro de Reyes. Mira que ya los Reyes nosotros acá ya lo estudiamos, vamos como que a recordar algo. Segundo libro de Reyes, lo tenemos, mi amado.
capítulo 10. Antes de leerlo, por favor, escuche esto. Sí, estamos en Oseas 1, verso 4. Antes de leerlo, pero tengo abierto ya. ¿Lo encontró? Listo, téngalo ahí. Voy a volver a leer el texto de Oseas, verso 4. Le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, que había sido rey, por cierto, ¿por causa de qué? De la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, hablando del reino del norte. Ahora, vueltos a Segunda de Reyes, capítulo número 10, verso 1, dice la Biblia, tenía Acab, porque esto está, mi amado, concentrado básicamente en todo el capítulo. ¿Lo encontró ya, no? Sí lo tiene, ¿no? Tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria. ¿A quiénes? A los principales. ¿De qué lugar? De Jezreel. A los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis, dice aquí, a los hijos, sí, de vuestro Señor, y los que tenéis carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Verso número 4, léalo por favor. ¿Qué ocurrió? Y el mayordomo, dice allí, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos, es decir, mi amado, las personas que estaban en puestos principales, enviaron a decirle a Jehú: siervo tuyo somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora. ¿A qué lugar? A Jezreel. Y cuando dijeron que tomen las cabezas, es decir, córtenle la cabeza a todo que es hijo de rey como príncipe, y los quiero en el campo de Jezreel para poder ver su sumisión. Versículo número 6 estamos. Si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora, Jezreel. Y los hijos del rey, dice aquí, 70 varones estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron ¿a qué lugar? A Jezreel. Hasta ahí la lectura. ¿Qué es lo que hay que sacar en limpio en esto? En Jezreel se hizo una matanza, mi amado, de hijos de reyes. ¿Por qué causa? Por el pecado que esos mismos reyes habían introducido en medio del reino del norte. ¿Qué pecados habían introducido? Dos muy grandes a saber. Eran muchos, pero dos de mayor supremacía: idolatría y fornicación. Y Dios con Jehú hizo venganza. Alguien posiblemente dijo: bueno, ya esto pasó, ya Dios castigó, ya el reino se ha encaminado, todo va bien. Pero con el pasar de los años, en los tiempos de Oseas, Jeroboam, por su permisibilidad, va a provocar que la fornicación y la idolatría al final de su reinado vuelva otra vez ¿a qué cosa? A sucumbir. Y Dios dice: ya, está bien, quieren volver a repetir el pecado, tranquilo, yo voy a hacer como hice en su debido tiempo. ¿En qué momento? Con Jehú en Jezreel. Voy a cortar a los descendientes de los reyes para cortar del reino del norte a cualquiera que se siente en ese trono. Y Dios le dijo: Oseas, llama a tu hijo Jezreel.
para que cualquiera al oír el nombre de Él se acuerde de lo que yo hice en su debido momento, en otro tiempo, con otros reyes, cuando estos me desobedecieron. Y mi amado Oseas tuvo que presentar a su hijo delante de los sacerdotes de su época, sí, a su primer hijo, como Jezreel. Y yo me imagino que la gente dice, ¿cómo lo vas a llamar? Jezreel. Imagínate que tú le llames a un hijo, ¿cómo se llama? Vergüenza. ¿Cómo? Sí, así se llama. Vergüenza, ven para acá. Ya por ahí yo me recuerdo antiguamente que la gente para poner nombre, veía en el calendario San Pancracio. Pancracio se llama, y ahí se fregó todo. Día que nacía, ¿verdad? Tenía que caerle bonito el día para nacer, hermano, porque si no se llamaba como se llamaba en el calendario. Dios le dijo, no, me lo vas a llamar Jezreel, por esta razón. Luego dice el Señor, verso 7, mas de la casa de Judá, reino del sur, tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Eso al reino del sur. Pero en el reino del norte, que es donde estaba Oseas, hermano, la sentencia ya estaba decretada. Verso 8, léalo por favor. Perdón, verso 6, perdón, me adelanté mucho. Verso 6, perdón, el 4 leí, el 5 por favor era la lectura. Dice aquí el 5, perdón. El 5 decía, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ahora sí, verso 6, desde el inicio. Concibió ella, ¿cómo se llamaba la mujer de Oseas? Gomer. Concibió ella otra vez y dio a luz, ahora, ¿a quién? A una hija. Y le dijo Dios, a tu hija ponle por nombre Lo-Ruama. Sí, Lo-Ruama. Y mira lo que significa. No, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré con todo o del todo. Lo-Ruama, mi amado, a buen entender significa la no compadecida. Claro, todos estos nombres, mi amado, iban haciendo referencia a lo que Dios iba a hacer en el reinado posterior a, en este caso, a la casa de Jeroboam. Esto lo haría después. La no compadecida. Verso 7. Mas de la casa de Judá, ahí sí, tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré ni con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Y Dios eso hizo, la mano, en los tiempos del rey Ezequías. Verso número 8. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz otra vez Gomer para Oseas. Le dio un hijo y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Quiero hacer aquí un pequeño alto y dar una pequeña también referencia. Mi amado, los tres hijos de Oseas son prácticamente representaciones gráficas del desprecio que Dios, ¿sí?, tenía por, ¿sí?, la nación de Israel, sobre todo en el reino del norte. Cuando Oseas se casó con esta mujer, simbólicamente Dios también manifestaba que había hecho lo mismo con Israel, que él había casado también con una nación. Cuando la nación, mi amado, fue prosperada por Dios y comenzó a tener hijos, es decir, descendientes, los descendientes de la nación de Israel, los hijos de los hijos de los hijos del pueblo, de a poco comenzaron a manifestar para con quien le había dado la vida, el rescate, con quien los había sacado de la tierra de Egipto, con quienes les había dado la tierra prometida, mi amado. Ellos comenzaron, mi amado, a ver en quien les había dado todo esto, sí, que ellos de alguna manera merecían, sí, el favor de Dios, pero vivían vidas totalmente ajenas justamente al gran amor y a la gran misericordia que Dios les había mostrado.
Hay quienes piensan, mi amado, que las misericordias de Dios deben de ser dadas. Pero las misericordias de Dios son, mi amado, obsequios de Dios. No te confundas. Si alguien te regala algo, es por aprecio o por lástima. Son las dos razones básicas por las que alguien puede darte algo. O porque te ama o porque te siente lástima. La pregunta clave: ¿cómo quisieras ser bendecido? ¿Por lástima o por amor? Por amor. El pueblo, mi amado, menospreció lo uno y lo otro. Y pensó que Dios estaba obligado a mantenerlo. Como cuando dice un hijo rebelde: ¿acaso yo te pedí venir al mundo? Dame de comer. Yo no te dije que me paras, aquí está, si aquí tú ya no me mantienes. Y vísteme, y dame de estudio, porque si no te denuncio. ¿Verdad que así es ahora, hermano? Y la gente piensa que merece. Mi amado, y lo único que merece el hombre en la tierra es ser castigado por nuestros pecados y nuestros delitos. Amén. Pero nuestra condescendencia con ese Dios no es pues recíproca. Él lo ha dado todo y nosotros no manifestamos nada de gratitud a ese Dios. Ahora, mi amado, Oseas tiene 3 hijos. Y cada uno de ellos, mi amado, por nombre, por lo menos por nombre, le recuerda al profeta, mi amado, el fin desastroso que va a tener la nación. Cada hijo, ya yo saco en promedio, que aquí, mi amado, luego, porque la Biblia dice que en la segunda hija que tuvo Oseas, mi amado, la mujer lo destetó para luego otra vez dar a luz otro hijo. Yo le calculo aquí, así a vuelo de pájaro, por lo menos 5 años de matrimonio de este hombre. 5 años, en promedio. Oseas, mi amado, créeme, en estos 5 primeros años, debió haber dicho: Señor, en más de una ocasión, este es mi ministerio. Para esto, Señor, tú me has hecho unirme a esta mujer, porque recuerda que él se ha casado con ella por mandato. Y entenderé yo que en esos 5 años le agarró aprecio a la mujer. Obviamente, ¿quién no ama a un hijo? Sea como sea que haya venido, ¿verdad? A veces los hijos menos deseados son los que más se aman. Y los que posiblemente más gratos son, mi amado, para con uno. Y ahí, mi amado, Oseas está prácticamente en zozobra. Bueno, ¿y ahora qué hago con este asunto? Ya obedecí, ya me casé, tengo 3 hijos, ¿y ahora qué va a pasar? Y vuelvo y repito, los nombres de estos hijos, mi amado, causan para Oseas ignominia, vergüenza. El solo hecho, mi amado, de llamarlos como se llaman, ya para él era un recordatorio constante, diario, de lo que Dios anunciaba a la nación. Yo me imagino, mi amado, oye, ¿cómo es que se llama tu hijo? Hasta por burla se le han de haber dicho. Oye, ¿cómo es que se llama tu hijo? Es como que si usted, mi amado, vuelvo y repito, le ponga a uno de sus hijos un nombre despectivo. Oye, basura, ven. ¿A quién le llama basura? Mi hijo se llama basura. Basura, no, habla serio. ¿Cómo le vas a poner basura a tu hijo? No, sí, así se llama. Cada vez, mi amado, que los nombres de los hijos de este siervo eran nombrados, le recordaban, le golpeaban la conciencia, o sea, diciendo: ¿cómo es posible que Dios me haya pedido que le ponga semejante nombre a mis hijos? Mi querido hermano, Oseas debió haber tenido un impacto moral, créame, desgarrador. Esto la Biblia no lo narra, pero lo que sí va a narrar la Biblia, y me voy simplemente a darle un spoiler, como dicen por allí en términos modernos, una avanzada, un tráiler de la película. La mujer lo terminará traicionando a Oseas, porque el perro, mi amado, vuelve al vómito. Cuando un corazón solamente lo intenta en su fuerza, no va a poder vencer su pecado, pero cuando le da lugar a que Dios lo haga, entonces vencerá el obstáculo de su aberración.
La mujer lo va a volver a traicionar. Y en esos 5 años parece ser que Oseas ha hecho un vínculo con ella. Está enamorado. Igual es la madre de sus hijos. Y él va a salir a buscar a esta mujer, mi amado, y la va a sacar del prostíbulo. Y otra vez, rogándole, le va a pedir que venga a casa. Mi amado, este profeta no es un profeta común y corriente. Oseas, mi amado, es un punto aparte de un ministerio profético. No es para nada lo que muchos profetas actuales, con orgullo y mostrando credenciales, dicen ser lo que son. Siervos de Dios. Sin menospreciar, obviamente, mi amado, lo que representa la profecía y lo que representa un profeta. Hoy por hoy, mi amado, nuestra vida de profeta, que cada uno es un vocero del mensaje de Dios, debe de ser, mi amado, una vivencia, una lucha constante. Este hombre va a sufrir, mi amado. ¿Y quién lo metió en ese embrollo? Dios. ¿Por qué causa Oseas permanece? Por obediencia. Por obediencia. No todo llamado para servir, mi amado, viene con aplausos. No todo llamado viene con placas conmemorativas, ni con reconocimientos, ni medallas guindadas en el cuello. De hecho, mi amado, creo yo que los ministerios más apreciados, bíblicamente hablando, son los ministerios donde mayor sufrimiento han provocado. Eso es lo que ha ganado muchas veces el destacar de muchos siervos de Dios que han sabido, mi amado, no solamente estar, diríamos, a la altura de lo que representan, sino que han sabido hasta posiblemente menospreciarse a sí mismos para poder engrandecer a Dios. Este hombre, por eso valía hacer el paréntesis, este hombre, mi amado, está, créame, devastado con lo que está pasando, pero él sabe que está en la voluntad de Dios. Y Dios le dice con su último hijo: quiero que lo llames Loammi, porque vosotros no sois mi pueblo. Imagínate que tú le pongas a un hermano apartado como nombre, ahí viene el apartado. ¿Cómo se llama? Apartado se llama. No eres mi pueblo, y yo, dice aquí, seré vuestro Dios. Con todo viene una promesa. El verso 10 y 11 es una profecía. Es una profecía. El verso 10 y el verso 11 es un mensaje de profecía, que obviamente hoy no lo vamos a ver. Pero lo leeré y lo ahondaré, si Dios lo permite, el próximo día, miércoles. Le dice el Señor, luego de que ya termina con la familia de este hombre, le dice: con todo será el número, o será la cuenta de los hijos de Israel como la arena del mar. Es decir, igual los voy a multiplicar, que no se puedan medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, que era en este lugar, vosotros no sois mi pueblo, les será también dicho: sois hijos del Dios viviente. Pero en ese momento Dios estaba muy disgustado con Israel por lo que estaba ocurriendo. Y se congregarán los hijos tanto de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y sabe que de a poquito me adelanto un poco, estará nombrando lo que ocurrirá en el gran día de Armagedón. Pero eso, como le dije, es una profecía que la veremos, sí, para la próxima semana. ¿Qué podemos sacar en limpio? Los tiempos en los que Oseas fue llamado a ministrar la palabra. Curioso, Jeroboam II fue un rey, estándarmente hablando, bien, bueno, hasta la medida de lo que se podría decir. Pero Jeroboam dejará la puerta abierta para que el pueblo se corrompa como nunca antes se había corrompido. A veces la prosperidad es engañosa. A veces, mi amado, la comodidad puede ser, mi amado, la alfombra que sirva para resbalar y caer. A veces los tiempos de bonanza
pueden llegar a malacostumbrarte y hacerte perder, mi amado, la atención que Dios te pide y te solicita que debes de tener sobre la vida, mi amado, que Dios te permite tener en esta tierra. Mucha gente, mi amado, al no tener pruebas, al no sucumbir ante enfermedades y al mantener de pronto un estatus promedio general de vida, piensan, mi amado, que así se van a mantener todo un siempre y no se preparan. Lo he dicho y lo volveré a repetir: los tiempos de bonanzas que Dios te puede dar en esta tierra, en esta vida, son tiempos para que tú te estés adiestrando para la batalla, porque cuando termine el tiempo de la bonanza, vendrá el tiempo de la prueba. Claro que sí, mi amado. Si en tu vida hoy no hay problemas, bien por ti, te felicito y te bendigo. Pero ese tiempo no lo puedes desperdiciar jugando 3, 4, 5 de la mañana tras un computador. Tienes que aprovecharlo para prepararte, para estudiar, para humillar también tu rostro delante de Dios. ¿Para qué, mi amado? Para estar preparado, porque el día de la prueba vendrá para ti. En la vida hay ciclos. Y si esos ciclos, mi amado, son de bien, disfrútalos, compártelos, mi amado, alégrate. Pero no olvides, mi amado, que esos tiempos también son una oportunidad para que tu fe se afirme, se arraigue en el corazón de Dios. Porque cuando esa temporada pase, mi amado, así como vino la bonanza, también vendrá la tempestad. Todo lo que Oseas experimenta todavía no ocurre, pero ya Dios con sus hijos, mi amado, dará un mensaje. Cuando Oseas muere y sus hijos han alcanzado la madurez, todo lo que Dios le dijo respecto de sus hijos, ellos verán la calamidad en la nación. Estos tres, desde la mujer hasta los dos varones, serán, mi amado, ¿cómo le digo?, monumentos, sí, con vida de lo que Dios había profetizado. Son los hijos de Oseas los que serán transportados a Asiria. No Oseas, sus hijos sí. Cuando han alcanzado ya su madurez. Alguien, me imagino, que en el camino dirá: oye, tú eres Jezreel, sí. Y tú eres Loami, sí, yo soy. Y lo ama, sí, ahí está también. A los tres Dios nos dijo que nuestros nombres representaban la desgracia de una nación que se olvidó de Dios. Y hoy estamos encadenados viajando hacia Siria. Al imperio, mi amado, ya precursor de Babilonia. Mi querido hermano, hoy por hoy, usted sí ve noticias, ¿verdad? Sí ve, ¿no? Esta semana ha sido un pequeño boom para los que han estado un poquito atentos a la noticia. Y disculpe si desencajo un poco con mis palabras lo dicho en la enseñanza. Hoy por hoy, mi amado, en esta semana por allí apareció un pequeño asteroide. No sé si lo ubicaron en la noticia. Para muchos dirán: ¿qué asteroide? ¿Qué es eso, hermano? Una roca que anda por el espacio. Que tiene su propio movimiento elíptico. Creo que la semana pasada apareció y había un riesgo de impacto contra la Tierra del 0,0 algo. 2 días después subió a 1. 3 días después subió al 2%. Y hoy por hoy, ayer, al 3.1. Y cada día que pasa, las probabilidades de impacto contra la Tierra van subiendo. Y yo digo, ¿ve? Y el mundo desapercibido. Es como que un perro viene a la distancia, bien lejos, solamente con el hocico abierto y con rabia para morderte a ti. Pero como viene tan lejos, tú dices: sigamos conversando. Cuando está cerca me preocupo. No quiero asustar, hermano, pero en la Biblia hay 2 cometas que tienen que impactar con la Tierra. No 1, 2. No 1, 2. Mi amado, el mundo está desconectado de Dios. La maldad está, mi amado, en su más amplio apogeo. Y Dios, créame,
tiene al mundo entre ceja y ceja. Mi querido hermano, no estamos viviendo en estos tiempos en vano. Su iglesia tiene que ser portadora viva de un mensaje. Oseas es un buen referente. ¿Quiere saber lo que sufrió este hombre? Y cómo, mi amado, Dios luego le dirá, ¿estás sufriendo? O sea, sí, Señor, mi mujer se me fue. Así se me ha ido mi esposa, mi iglesia, mi nación. Yo le he amado con amor eterno y ella me ha traicionado. ¿Me entiendes ahora, Oseas? Ten claro que te entiendo, le decía. Oseas fue un hombre, mi amado, que vivió la parábola de Dios. Usted, en estos tiempos, se vuelve parábola también de Cristo en este mundo. Amén. Hágale dignidad al ministerio que Dios le ha dado. Y pelee y resista en fe su llamamiento también. Oremos a nuestro Dios.